Bueno, buenos días, gracias doctora Ersi por la bienvenida. Buenos días a todos los que estamos aquí presentes en este cuarto foro y que el día de hoy ya empieza como todo, a vencer, a cerrarse, pero no solamente nos vamos con conocimientos a partir de expertos como son el doctor Adán, el doctor Alexei, sino también tenemos la presencia de egresados. Este foro está hecho para ellos y está hecho para los maestros en formación y para nosotros también, los maestros que estamos a cargo de esta formación de profesionales de la educación. El día de hoy para mí de verdad es muy grato. Cada año en el foro me toca presentar la parte de los egresados y en verdad que para mí es un orgullo al ser egresada de este centro de estudios, pero también al tener el alma normalista o el espíritu normalista, que ese no se debe de perder, pues para mí es un honor y es un orgullo. El día de hoy tenemos la presencia de egresados de diferentes generaciones. Esto hace una diversidad muy rica, porque no solamente estamos hablando de un plan 2000 hacia acá, que el parteaguas es el 2000, por el cambio de pedagogías, por el cambio de formato de las normales, por el cambio de muchas situaciones, hasta de la práctica misma. Entonces, tenemos compañeras que enseguida les voy a presentar y tenemos también a alguien en línea. Maestro Uciel, ¿ya está conectado? Creo que no. Bueno, esto de la tecnología es un poco complejo, pero bueno, esperemos que, si me ven con el teléfono no estoy chateando, estoy hablando con el maestro Uciel, pero bueno, voy a empezar con las que estamos aquí presentes. Voy a empezar con la maestra Xochitl. La maestra Xochitl aquí presente nos acompaña, es egresada de la Escuela Normal del CECER en Tantoyuca, Luis Hidalgo Monroy. La maestra, a pesar… Es egresada de este centro de trabajo en la generación 99, en 1990-1994, recibió una medalla al mérito estudiantil en la institución al ser egresada. También realizó estudios de maestría en educación con la especialidad de metodología de la enseñanza superior en el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas de 1995 a 1998. Posteriormente, esta parte de tiempo le permitió hacer un buen desempeño durante la pandemia 2020, que recordemos que tenía mucho que ver con el uso de las tecnologías. Entonces, esto le permitió tener un buen desempeño durante ese periodo. También nos comenta la maestra que decide estudiar un doctorado en Educación y Cultura Digital en la Escuela Paulo Freire en la ciudad de Jalapa en el periodo 2023-2025. Esto lo lleva a modificar sus formas de aprender. Dice ella que estas formas de aprender a partir de la pandemia han generado en los docentes nuevas necesidades y aparte de ello también nuevas formas de enseñar y de aprender. Hablando del ámbito laboral, la maestra estuvo en la Escuela Primaria Rural Miguel Hidalgo en la localidad de Gómez Farías, municipio de Tlalchichilco, una escuela multigrado tetradocente en la zona escolar, gracias maestro, en la zona escolar de Guayacocotla del 95 al 97 y durante los cambios y permutas logró ubicarse en la zona de Tamiahua en Palo Blanco. Fue nuestra vecina durante un ratito. Bueno, también nos comenta que durante esa estancia en la supervisión de Naranjos, donde permaneció 2 meses como maestra unigrado, pero por situaciones personales tuvo que cambiarse al sistema federalizado, donde le asignaron una escuela primaria en Cuauhtémoc, en la localidad de del municipio de Cuauhtémoc, de Chalma, perdón, en Santa Quintería. Posteriormente también fue docente en el CECER, tuvo la oportunidad de participar como docente en el CECER y cambió, como ya lo decía el doctor Alexei, que estar allá también a veces me hace moverme hacia el otro lado y ella pudo transitar a ese lugar. También nos comenta que ha dado cursos y talleres y el último que impartió fue el de los maestros que aprenden fracciones.
en el 2018. Y también obtuvo un estímulo, que fue el K1, en el 2018. Demos un aplauso a la maestra Xochitl. Bienvenida, maestra. Tenemos a la parte joven, dice la maestra, ayer me decía ella, somos las viejitas. No, somos las mujeres con más experiencia. En la parte, al lado de la maestra nos encontramos con la maestra Yarla. La maestra Yarla viene de Tlacotalpan, es originaria de la ciudad de Tlacotalpan, egresada de la Escuela Normal Juan Enríquez de esa ciudad. Nos comenta que tiene 8 años de servicio, fue docente interina por el turno vespertino de la Emiliano Zapata en Lindavista, en Azueta, en 2016. Inició sus trabajos en la Escuela Primaria General Mariano Escobedo, Estación Dobladero, en José Azueta, del 2009 al 2023. Estuvo paseándose por la bella ciudad de Azueta, muy pegadito a Playa Vicente, que por allá anduvimos nosotros también. Bueno, la maestra nos dice que tuvo cursos de la Nueva Escuela Mexicana en 2021 y cursos de Mejoredu como docente que enseñan y aprenden resolviendo las matemáticas en primero y segundo en 2022. Docente en la Escuela Primaria Juan de la Luz Enríquez en Tlacotalpan 2023, que es donde nos comentan se fundó la Escuela Normal. Ella empezó a trabajar, bueno, estuvo trabajando en la escuela primaria donde se fundó la Escuela Normal. También nos comenta en su semblanza la maestra que actualmente se encuentra dando el taller de introducción a la IA en entornos educativos. Es lo que nos comenta la maestra. Bueno, un aplauso, por favor. Tenemos también aquí a la maestra Sandivel, que es también un orgullo de la escuela de Tlacotalpan, nuestra escuela hermana normal de Tlacotalpan. Dice ella que es la más pequeña, y sí, efectivamente, ella no tiene mucho de haber egresado, sin embargo, ha trabajado y ha laborado en 3 entornos. Y el día de ayer nos dio un taller muy interesante para nuestros egresados, para nuestros alumnos en formación, que tiene que ver con plataformas digitales. La maestra nos comenta que es egresada ahora sí es hija de la pandemia, porque egresó durante la pandemia, que fue un poco complejo este proceso en el 2020, que llevó a Normales a titularnos a través de procesos en línea. Y como lo estamos viviendo en el día de hoy, es un poco complejo trabajar en línea porque pues de repente no tenemos el servicio. No sé si el maestro Uciel por ahí ya ande. No, ¿verdad? Bueno, seguimos con la maestra Sandy. La maestra Sandy nos dice que es egresada de la Juan Enríquez, de la licenciatura en Educación Primaria, generación 2016-2020. Además, cuenta con una maestría en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Veracruzana, generación 2023-2025, y actualmente cuenta con 4 años de servicio de una trayectoria desempeñándose como directora comisionada, docente frente a grupo. También nos comenta que es mediadora pedagógica de la licenciatura en Educación Básica de la Universidad Pedagógica Veracruzana en el Centro Regional de Cosamaloapan, y dentro de su formación docente ha participado en diversos cursos y talleres. Otra vez me siento medium. Ok. También tenemos a la participación del maestro Antonio de Jesús, egresado de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Maestro Antonio, ¿ya se encuentra conectado? No. Hola, maestro, buenos días. Bienvenido, maestro. ¿Nos quiere platicar un poco de su formación? Sí, claro, maestra. Estuve en la región de los Tuxtlas, al sur de Veracruz. Actualmente laboro en la zona escolar número 72, ubicada en Playa Vicente, y me desempeño como asesor técnico pedagógico.
multigrado en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Bienvenido, maestro, a este espacio. Bueno, no sé si el maestro Uciel ya se encuentra conectado. Creo que no. Bueno, vamos a proseguir con este foro, esta mesa de análisis, y nuestros panelistas. La primera parte que quisiera trabajar, que es su formación inicial. Nos interesa mucho dos partes. El maestro también, el maestro Rafael, nuestro egresado del CREN, una disculpa, maestro, como lo siento tan familiar. El maestro Rafael es licenciado en Educación Especial en el área intelectual, fue el mejor promedio de su generación, ha sido docente en Educación Especial USAER por 8 años, se encuentra adscrito a la zona de Naranjos Tuxpan, cuenta con una maestría en Aprendizaje de Cognición y Desarrollo Educativo, además de un máster en Neuroeducación, y actualmente es doctorante en el área de Psicología. Bienvenido, maestro. Bueno, este panel se divide en dos partes. La primera es nuestra formación que tenemos o lo que le hemos aportado las normales a el trabajo que ellos vienen realizando en su área de expertise, que es la docencia. Y para iniciar les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo la formación inicial que tienen les ha permitido desarrollar habilidades o desarrollar su trabajo, su área de trabajo laboral? ¿Cómo ha sido esta formación para ustedes? Y lo segundo, ¿qué en el contexto de las escuelas normales, qué consideran que es un área de oportunidad en su formación? ¿Podemos empezar con el maestro que está en línea? Maestro. No. Perdone, maestro, que tuve un pequeño problema de conexión, ya estoy tratando de arreglarlo. Ok, maestro. Vamos a pasar con la maestra Xochitl y ahorita nos regresamos con usted. Muy buenos días, es un gusto estar entre ustedes y pues la normal del CECER, Luis Hidalgo Monroy, orgullosamente me siento parte de este normalismo. Realmente añoro aquellas épocas de hace 30 años cuando estuve en la normal y que afortunadamente tuve maestros que nos exigieron, jóvenes. Me dirijo a ustedes porque sé que muy pronto estarán en la Sierra de Guayacocotla, en Zongolica, en Perote, en Hidalgotitlán, Las Chuapas, etcétera, porque allá es donde se necesita de nuestra labor, de nuestra función. En lo académico, la normal me ofreció todo en el sentido de planeación, cómo utilizar los recursos materiales, educativos, cómo realizar el material didáctico. Tuvimos maestros en carpintería, electricidad, en huertos escolares, en la elaboración de la composta, porque desde entonces se preocupaban por la salud física con el deporte, se promovió mucho el deporte en fútbol, tanto hombres y mujeres. Me siento orgullosa porque fui también no solamente parte de la 7ª generación de licenciados en educación primaria, sino también fui la 2ª generación mixta de esa nuestra gran querida institución, en donde aprendimos a jugar fútbol, voleibol, básquetbol, con encuentros de normales con la de Tlacotalpan, con el CREN de Tuxpan. Tuve la oportunidad de venir a jugar aquí básquetbol. Y la música en la cultura, la rondalla, el teatro, la representación escenográfica, teatro guiñol, elaborar nuestros títeres, el ir y conocer a nuestros alumnos, el que nos dieran la oportunidad en la normal de ir una semana de observación con una guía y en donde los maestros o los futuros maestros nos involucrábamos con los niños, y es ahí donde yo descubrí mi verdadera vocación.
porque yo decía que yo no quería ser maestra, que había sido prácticamente obligada a estudiar para ser maestra. Sin embargo, el primer contacto en el buen sentido de la palabra, me hizo darme cuenta que había nacido para ser maestra, porque tenía mucho que hacer por la sociedad, por mis niños, porque te das cuenta de muchas carencias y que puedes descubrir ese lado humano y hacer las cosas con pasión y con amor, no por lo que les paguen. Háganlo por amor a cada uno de ellos. También me enseñó las metodologías, las técnicas, los métodos. No me enseñó la normal, todos los métodos para enseñar a leer y escribir, que finalmente no era una receta, ¿verdad? Que uno tenía que elegir de acuerdo a los intereses y necesidades de los alumnos. Cuando llega uno a una escuela y piensa, me dieron tercero y cuarto, facilísimo. No, tenía niños de 14, 15 años sin saber leer y escribir. Pero como maestra multigrado, la normal también me brindó la oportunidad de estar en la Escuela Miguel Hidalgo Puente Nacional siendo estudiante, y donde estuvimos toda una jornada y nos dimos la oportunidad de ver cómo se trabaja como maestra multigrado o maestro multigrado. Me recuerdo al maestro Alfonso, la organización que tenía con sus niños, de cómo elaboraban una asamblea, de cómo tenían sus rincones de matemáticas, de lectura, de experimentación en ciencias naturales, porque antes veíamos eso, en historia, las líneas del tiempo, los mapas, la ubicación de los acontecimientos en el mapa de la República, en las situaciones del registro del tiempo. Era todo un aula completa. Se nos fueron los ojos y descubrimos que como maestros multigrados podíamos ser alumnos autodidactas. Sin estar el maestro, los niños trabajaban con guiones, con ficheros, con fichas de trabajo, y que iban registrando las actividades que iban realizando, y que los más grandes se convertían en los maestros aventajados para trabajar con esos pequeños. En ausencia del maestro, porque recuerdo aquella ocasión, el maestro había ido a la zona escolar a dejar documentación, pero había un niño como jefe de guardia, tocaba la campana y todos llegaban. Fue sorprendente para nosotros verlos trabajar en ausencia del maestro. La lectura fluida, que sí se puede. Otra cosa que nos brindó la normal fue en los documentos administrativos del docente, las famosas IAE en largo que teníamos que hacer a mano, no como hoy que capturamos en plataformas de control escolar. También nos dio la oportunidad de darnos cuenta que yo no estaba preparada para ser directora, pero gracias a la secundaria donde llevé el taller de taquimecanografía, gracias a al CEBETIS que cursé la carrera técnica de económico administrativo, sabía cómo organizar una escuela. Si sabía organizar una empresa, pues una empresa educativa también, ¿sí? Esos fueron los elementos que ella tenía y que sin embargo considero que las normales deben enseñar a realizar los documentos administrativos como actas de hechos ante situaciones que pudieran darse con los niños, gestiones, porque aquí va a haber muchos directores efectivos y muchos directores comisionados, en donde tienen que realizar todo ese bagaje de documentación, porque no vamos a tener secretarios, no vamos a tener ATP, subdirector administrativo académico, etcétera. También nos dio un panorama de los contextos. Teníamos maestros que conocían y sabían qué comían en la sierra, y no le hagan feo a la comida, decía. Y no se preocupen llevar en la maleta zapatillas y todo el material de maquillaje a las señoritas. También nos dijo que no nos involucráramos sentimentalmente con nadie de la institución, de la comunidad, y que si nos gustaba el alcohol, que nunca lo hiciéramos ahí, que nos ganáramos ese respeto que mucho se ha perdido. Y fue muy triste para mí que hace 30 años
el concepto en el que tenían al maestro y a la maestra. Al maestro de alcohólico, con otra palabra más fea, lo tenían, y a la maestra de piruja. Cuando me subo a la combi, que recuerdo que me hacía todo un día para llegar a Gómez Farías, Tlachichilco, me preguntaron, ¿es usted maestra? No, no soy maestra. Me dio mucha pena, porque no se habían ganado ese respeto. Ya después descubrieron que sí fue maestra, pero me tuve que ganar ese respeto por mi manera de ser, por mi manera de actuar, pero sobre todo por el lado humano. Y pues bueno, también nos faltaron conocimientos básicos con aquellos niños con problemas especiales. Yo invito a nuestra autoridad educativa de las normales, que en las escuelas, en el caso del CECER, hace falta un maestro de danza, un maestro que lleve a cabo la promoción al deporte, un nutriólogo, un psicólogo, porque en las zonas escolares de la región norte nos hace falta. Ojalá nuestras autoridades educativas se dieran cuenta que pueden terminar con este rezago que tenemos con falta de elementos. Es cuanto. Buenos días a todos. Me siento muy emocionada de poder estar aquí compartiendo pues parte de las experiencias laborales y formativas que he tenido y pues agradezco la oportunidad que se nos brindó. Con respecto a la pregunta, yo soy de la generación 2005-2009, tengo actualmente 16 años de servicio. Entonces considero que pues la normal ha sido muy significativo el aprendizaje que me brindó para iniciar en lo que es mi labor docente. En cuanto a conocer lo que son pues planes y programas en su momento, el diseño de las planeaciones, algunas estrategias, algunas metodologías. Sin embargo, cuando uno ya se va a presentar a lo que es la realidad de las prácticas, muchas cosas distan de lo que en su momento pues estudiamos, compartimos en la normal. Y pues también considero esa parte que en la cuestión de que falta del conocimiento de lo administrativo, de la gestión, es una parte importante que se brinde esos conocimientos a los alumnos que están ingresando, que están en la normal, para poder tener un panorama a lo que pues nos vamos a enfrentar realmente, porque salimos en esa parte, bueno, en lo personal, desconociendo muchas cosas, y aunque yo tuve la fortuna, vamos a decirlo de esa manera, de llegar a una escuela completa desde el inicio, muchos de mis compañeros tuvieron la suerte de llegar a escuelas multigrados, en donde la cuestión, ustedes saben que el maestro es de un todo, principalmente la parte directiva y todo lo que implica. Entonces sí es una cuestión, un impacto que saliendo de la normal no sepamos esa cuestión cómo llevarla a cabo. Entonces, por lo menos tener una idea de qué es todo lo que implica la cuestión de gestión y parte de lo que es la dirección, para enfrentar esa realidad a lo que muchos y que la mayoría luego pues les toca, ¿no?, el incursionar a la escuela multigrado. Y pues dentro de las cosas que también le encuentro favorables es la cuestión de la práctica. Nosotros tenemos ese acercamiento a la cuestión práctica en jornadas, en prácticas intensivas, en comparación con otras escuelas, formadores de maestros que no llevan como tal. Es una ventaja bastante grande la de nosotros para poder desarrollarnos esa capacitación, porque nos encontramos, le comentaba yo con mis compañeras, que tenemos practicantes tanto normalistas como de otra escuela,
y se ve bastante la diferencia. Entonces, en el conocimiento, en el desarrollo de la práctica, cuando ellos están preparándose y se paran frente a los grupos. Entonces, en otras escuelas formadoras de docentes falta esa situación que la normal tiene esa ventaja con sus jornadas de práctica, que te lleva a conocer diversos contextos y tener un panorama, ¿no?, de todo lo que es la realidad. Vamos a escuchar al maestro Uciel. ¿Ya se encuentra, maestro? Ok. Maestro Antonio. Muchas gracias, maestra. Adelante, Yo maestro. coincido con las compañeras. Creo que un componente muy importante de la formación inicial que brindan las normales, pues es la familiarización con la ruralidad, que es un tema que vemos que cuesta mucho a algunos compañeros que ingresan al servicio, y que, al menos en mi experiencia en la normal, me brindaron la oportunidad de conocer estos contextos antes de ingresar al servicio, de manera que entré con una idea bastante clara de lo que implicaba trabajar, sobre todo en telesecundarias, que tiene la particularidad de siempre estar en zonas marginales y rurales. Otro de los componentes importantes de mi formación inicial que rescato es la parte de estar preparado para no solamente dar clases, sino desempeñar distintas funciones. Eh, Tal vez sin notarlo en ese momento, pero creo que en las clases que tuve en la normal, cuando abordábamos todos los temas de gestión educativa, de gestión escolar, pues de momento sales y es muy común que ya te toque la dirección comisionada o te toque participar desde otras funciones, como es la asesoría técnica, eh, muy pronto en la carrera. Y considero que la escuela normal sí me dio las bases para eso. Sin embargo, me parece también muy importante que existan opciones, que existan esa apertura de las casas formadoras para darle seguimiento a la formación de los maestros. Y ahorita, por ejemplo, que estoy estudiando un posgrado en la Benemérita, pues agradezco esa oportunidad, porque sin duda ya en servicio las necesidades que uno va descubriendo que tiene en su formación pues son muy diversas y atienden al contexto de cada maestro. Entonces esa parte me parece muy importante para poder seguir complementando la formación. Gracias, maestro, por su aportación. Vamos a escuchar al maestro Andrés. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar aquí, compartir un poco de la experiencia. Y bueno, como comentaba, ¿no?, pues actualmente tengo 8 años en USAER estatal y bueno, educación especial, ahorita pues inclusión educativa. Y considerando la pregunta, ¿no?, me decían, bueno, enfócate en cuando saliste, ¿no?, cuando eras egresado, ¿qué tan preparado te sentías para insertarte en un ámbito laboral, ¿no? Y considero que sí estaba preparado por las jornadas de práctica, ¿no? Tal vez son cosas que con los años vamos olvidando, ¿no?, esa formación inicial, pero el hecho de estar una semana en el ámbito real, con docentes, con jornadas de observación, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque incluso ustedes, espero que como estudiantes conozcan incluso más el contexto que algunos maestros que ya están laborando. ¿Por qué? Porque se va olvidando, ¿no?, tal vez ese acercamiento con su contexto. Y bueno, en el caso de educación especial, pues sí, la formación aquí es en el área intelectual, pero en el ámbito real de trabajo se van a encontrar docentes regulares y docentes de educación especial con multitud de condiciones: aprendizaje, comunicación, conducta, lenguaje, autismo, TDAH y todo lo que se imaginen, ¿no? Entonces, para el docente, sobre todo regular,
va a ser un gran reto, ¿no? Poder brindar una atención y una educación de calidad para esta multitud de alumnos. Principalmente, pues, se requiere que el maestro sea humano, ¿no? Yo creo que algunas veces les van a decir es que tienes que ser profesional, no tienes que ser formal, pero los niños siempre están buscando una figura de autoridad, pero también ustedes como maestros y nosotros formamos un aspecto que considero es de coparentalidad, o sea que estamos, la verdad, en el proceso de desarrollo de los niños, forjando también su carácter, su conducta y demás habilidades sociales con ellos. Entonces, pues sí requieren mucho los niños ese aspecto de ustedes, o sea, no… Tal vez algunos, incluso cuando hemos estado en secundaria, me ha tocado trabajar en secundaria, pues sí hay que mantener mucho esa formalidad con los jóvenes, pero también que nos vean incluso como un amigo, ¿no? Y bueno, pues los conocimientos adquiridos, lo que sería la teoría es sumamente importante porque bueno, tenemos que tener una base, ¿no?, de conocimiento sólida, considero basada en evidencia, ¿no?, conocimientos reales, pero junto a la práctica pues se va consolidando, ¿no?, todo ese aspecto. Y me preguntaba, ¿no?, la maestra, ¿alguna queja que hubieras tenido, ¿no? Me dice, o sea, quejas de tu formación, y pues no puedo decir una queja realmente, ¿no?, porque si no, no pudiéramos brindar la atención que brindamos a los alumnos, y pues las escuelas normales tienen que seguir siendo, aquí incluso aquí lo escribí, o sea, se debe fortalecer la formación práctica, pero las escuelas normales siguen y seguirán siendo relevantes. Gracias. Muchas gracias, maestro Andrés. ¿Si hace en cuenta el maestro Ciel? Muy bien. Creo que el maestro tiene problemas de conectividad porque me dice que está presente, pero creo que no nos escucha. Bueno, le agradezco a los panelistas por esta aportación que nos da para las escuelas normales, tener una visión más clara de cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos, pero también las cosas que estamos haciendo bien, que creo que son la mayoría de lo que estamos haciendo bien. La maestra Sandy nos va a comentar cuál ha sido su experiencia. Muy buenos días a todos, en especial les agradezco esta oportunidad de estar aquí el día de hoy y el poder compartir un poco de mis experiencias o sobre todo aquellos incidentes críticos que dejaron en mi persona, en mi identidad como estudiante de una escuela normal. Bueno, para iniciar, a pesar de que somos maestros de diversas generaciones, coincido en varios puntos con ellos, principalmente porque en la normal me apoyo, claro está, en lo académico, en mis conocimientos, habilidades, actitudes y valores sobre esta área, ya sea, por ejemplo, en el área de evaluación, en la didáctica de las matemáticas, pero lo que yo resalto, al igual que mis compañeros, es justamente ese espacio que tuvimos para ir a las visitas y prácticas de observación, ya que estos nos dieron un panorama general de la realidad que hay hoy en día en las aulas, ¿sí? Eso sí, nosotros acá, yo fui de la generación 2016-2020, tengo 4 años de servicio, tuve la oportunidad de practicar y visitar distintas escuelas en los escenarios tanto urbanos y rurales, escuelas completas y escuelas multigrado. Cosa que me pareció bastante importante, ya que una realidad, y hablo desde la voz de mi experiencia, cuando nosotros salimos de las escuelas normales, los primeros escenarios que pisamos son las comunidades, son las escuelas rurales. Ya ahora sí, el que tuvo suerte, pues bueno, llegó una cabecera, pero en primer momento nos vamos a una comunidad y el hecho de practicar en su momento y luego laborar y trabajar con 3 grados a la vez, o incluso hay compañeros que fueron unitarios, ese acercamiento que tuvimos durante nuestra formación inicial considero que fue bastante, pues de bastante provecho. Sin embargo, también considero que hay ciertos factores en los que tuve, o al momento que yo ingresé al servicio profesional, ciertas deficiencias, ¿no? Porque otra realidad, y también porque me pasó a mí, llegué a la primaria y la maestra, no se me olvidan las palabras de la supervisora,
Maestra Sandy, la estábamos esperando para darle el grupo y la dirección. Bueno, pero ¿cómo? O sea, yo recién egresada de la normal, aparte de que vendíamos de pandemia, que también fue un proceso largo, yo no conocía absolutamente nada de la parte administrativa, cómo manejar el uso de plataformas, cómo a lo mejor hacer algún oficio, o sea, desconocía por completo esta parte y aunado a ello, pues es justamente el taller que nosotros les estuvimos brindando, porque es una realidad, o sea, salimos de las escuelas normales, la novatada maestra, primer grado y dirección. ¿Pero cómo? Sin embargo, obviamente, ¿no? La disposición con la que contamos, vámonos, nos vamos como directora, obviamente comisionada en escuelas donde no hay una persona efectiva. Ahora sí que fue un impacto, yo le decía, mamá, soy directora. ¿Pero cómo, Sandy? Sí, soy directora. Llega el reajuste, porque ya ven que ahorita con los procesos de UDICAM nada más estamos un ciclo escolar en las escuelas. Viene el reajuste, maestra, la estábamos esperando para darle ahora 3 grados y la dirección. Ok, está bien, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Pero considero que ese sí sería una buena área de oportunidad a fortalecer en las escuelas normales, o sea, que tengamos ese acercamiento a la parte directiva. ¿Por qué no mejor también en algún espacio observar el trabajo del director, ¿no? Ver las funciones que realiza, cómo realizar una asamblea con los padres de familia, porque eso también, cómo me dirijo hacia ellos, cómo mediar en esa parte con los padres de familia. Creo que sería bastante interesante que como normalistas, aquí los maestros que están, porque ellos son maestros como una servidora, pues tengamos ese acercamiento desde la escuela normal. A lo mejor no tan profundo, pero ya salir con esa idea, ¿sí? Otro de los aspectos que también considero que fue un poquito, pues no muy favorable yo al ingresar al servicio profesional, y aunque tenemos en las normales, a mí me tocó ese acercamiento a la alfabetización, sí tocamos las metodologías, pero de manera general. Hablando de nivel básica, preescolar y primaria, ¿en qué nos basamos? Hay que alfabetizar a los niños, tenemos que enseñarle a leer, a escribir. Sin embargo, hablo toda mi experiencia, cuando llegas y principalmente a los nuevos nos dan los primeros grados, ¿cómo inicio? Empiezo por la M, empiezo por la S, empiezo por la P. Entonces, ¿por qué no tener un mayor acercamiento a ese proceso de alfabetización sabiendo que nos especializamos en nivel básica, preescolar y primaria? ¿De dónde arranco? ¿De dónde empiezo? Creo que también sería una buena parte, ¿no?, para los futuros maestros. Y otra parte que también quiero sumar, y ya incluso ahorita como maestra, el uso de las nuevas tecnologías, el impacto de la inteligencia artificial que está teniendo hoy en nuestros niños. Yo ahorita tengo 3er grado y hace como 15 días estábamos viendo un proyecto de lenguajes en donde los niños tenían que hablar sobre las fuentes de información. Yo les decía, bueno, niños, ¿dónde podemos investigar? ¿Dónde podemos extraer información? Maestra, ChatGPT, Gemini, Sisi. ¿Qué es Sisi? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se come, no? Diríamos por ahí. La tecnología nos está alcanzando, maestros, y no nos podemos quedar atrás. No nos podemos quedar atrás. Éramos 3 en el salón, ningún practicante de la normal, otra practicante de otra escuela formadora de maestros, y los 3 estábamos, ¿qué es Sisi? Yo justamente me quedé, ¿qué es Sisi? Ok, las otras sí las he escuchado, pero esa no. Entonces, como escuelas normales formadoras de maestros, no nos podemos quedar atrás con el uso de la tecnología. No nos podemos quedar atrás, tenemos que ir siempre un pasito adelante. Y también espero que estas opiniones que les estamos dando aquí, pues no solamente se queden en este espacio, sino que las personas que se encargan de hacer los planes y programas de las escuelas normales lo incluyan. Y yo considero que con esto, que es una realidad de lo que pasamos los recién egresados de las escuelas normales, les beneficiará mucho a los futuros maestros. Maestro Uciel, bienvenido. Maestro Uciel Hernández Pimentel, licenciado en Educación Secundaria con especialidad en telesecundaria de la Escuela Normal Superior Veracruzana, doctor Manuel Suárez Trujillo, generación 2013-2017, plan de estudios 99,
expresidente estudiantil de la Escuela Normal, es decir, un líder nato, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Golfo de México y maestro en docencia para bachillerato por la Escuela Normal Superior, doctorante en educación. Bienvenido, maestro, adelante con su participación. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí esta mañana con todos ustedes desde la zona de las altas montañas en el estado de Veracruz y dignamente representando a mi querida escuela, mi alma mater, la Normal Superior Veracruzana, doctor Manuel Suárez Trujillo. Reconozco que el normalismo es el corazón de la formación docente. Son las escuelas especialistas para formarnos. Y en este sentido también es importante reconocer que hay numerosos retos. Yo fui formado en la generación 2013-2017 con un plan 99 y debo reconocer que es poco cercano al contexto. ¿A qué me refiero? Yo tengo la especialidad en telesecundaria y fui formado para estar en las comunidades donde hay barreras para poder acceder, para poder llevar educación a los lugares más recónditos. Y una de las cosas que siempre le señalé a la Normal es que las prácticas de nosotros como estudiantes solamente se realizaban en la periferia de la ciudad, en la región capital del estado, en Jalapa, y en ese sentido reconozco que las prácticas eran en escuelas urbanas que poco tenían que ver con el reconocimiento a lo rural. En este sentido, pues hay un aspecto que no atiende al contexto real de la escuela telesecundaria, donde hay diversas y diferentes realidades sociales, culturales, y donde además se viven diferentes problemáticas, porque hay que reconocer que las problemáticas de la zona urbana son diferentes a las de las zonas rurales, por lo cual creo que el Plan 99 está desvinculado entre la teoría y la práctica. Y llego a otro punto. Dentro de mi formación docente, dentro de mi formación en la Normal, muchos de mis maestros se centraron en enseñarme español, en enseñarme matemáticas, en enseñarme biología, pero yo en realidad como estudiante quería aprender estrategias y herramientas de cómo enseñar español, de cómo enseñar matemáticas, cómo enseñar biología en las aulas. Y siento que esa fue una de las enormes carencias que tuvo la escuela normal, cómo enseñarlo. También el propio plan dejó fuera la educación inclusiva. De repente llegas al aula y te enfrentas con estudiantes que tienen necesidades específicas de aprendizaje, estudiantes con TDAH, estudiantes con dislexia, estudiantes con déficit de atención. Y al no dotarme de herramientas para poderlos encauzar y atenderlos, fuimos promoviendo ahora en la práctica que se vayan quedando atrás, que se vayan quedando fuera. También otro de los retos que yo observé en mi formación normalista es que el propio plan reducía mi aprendizaje a 4 paredes. Nunca hubo un escenario diverso, nunca hubo un escenario distinto y se redujo a la dimensión áulica y dejamos fuera que la escuela es una organización social donde se necesita la participación comunitaria de todos. Y reconozco lo que mencionó la compañera anterior, porque también el Plan 99 no desarrolló en mí cualidades de dirección, cualidades de liderazgo pedagógico, y obviamente pues esto influyó en que muchas de las cosas que yo aprendí en cuanto a la gestión lo tuve que ir haciendo ya en la práctica. Como lo dijo la maestra, pues a lo mejor en mi liderazgo nato, y me hubiera gustado que el Plan 99 tuviera estas cuestiones indispensables, porque pues a los docentes nos toca comisionarnos como director, que no está bien, pero se hace. Y pues bueno, dentro de otra de las cosas que también reconozco que faltó, pues es una práctica reflexiva, analítica y sobre todo orientada a la investigación. Creo que también el Plan 99
no me dotó de instrumentos que promovieran en mí a un docente investigador tan necesario en las condiciones de la nueva escuela mexicana. Sin embargo, no todo fue caótico, malo. Reconozco también que la Normal Suárez Trujillo dotó en mí la semilla de la vocación docente y el profundo amor a la educación. Muy amable, maestro, por su participación. Esta segunda parte del panel que vamos a iniciar tiene que ver con las necesidades de la sociedad actualmente. Y sabemos que hay en puerta un plan de estudios nuevo, que es la Nueva Escuela Mexicana, y que la hemos escuchado frecuentemente, y que hay puntos muy importantes para trabajar, que son los temas transversales que la sociedad ha requerido, como son la vida saludable, prevención de la violencia o la cultura de la paz, sustentabilidad, inclusión y diversidad de género. Son temas que están vigentes en nuestra sociedad y en las escuelas de educación básica. Y para esta parte vamos a hacer dos planteamientos generales que me gustaría que nos contestaran desde sus experiencias vividas ya. ¿Cómo ha contribuido su formación inicial en el abordaje de estos temas transversales actuales? Y desde su práctica, ¿qué acciones han realizado para poder trabajarlos, para poder abordarlos, pero sobre todo para generar el ciudadano que se espera? Que la nueva escuela mexicana nos exige que esté vinculado con su contexto, que tengan una cosmovisión de formación desde nuestra identidad nacional, sin olvidar todos estos puntos. Y quiero empezar con el maestro Antonio. Maestro, ¿por ahí está? Ok, vamos a escuchar a la maestra Sandy. Ok, bien, adentrándonos ya un poco en materia con la Nueva Escuela Mexicana, partiendo desde mi formación inicial en la Escuela Normal de Tlacotalpan, considero que sí me dio diversas herramientas que me están sirviendo claramente hoy en día, ¿no? El conocimiento sobre evaluación, sobre el diseño de planeación. Llegamos a tocar, a lo mejor de manera muy general, los proyectos que hoy en día ya saben que es nuestro pan de cada día, ¿no? En los diversos escenarios. Adentrándome ya a los temas transversales que mencionaba la maestra y sobre las acciones que yo realizo en el aula, pues en primer momento está el diagnóstico. Tengo que saber cómo están mis alumnos, si no de dónde voy a partir, ¿verdad? Entonces, parto de mi diagnóstico, identifico las características, necesidades, áreas de oportunidad que tienen mis estudiantes y ya entonces con esa, hoy en día en la Nueva Escuela Mexicana, ¿verdad? Esa lectura de la realidad, pues bueno, voy acomodando las estrategias, proyectos, sobre todo proyectos, en donde voy a meter de manera a lo mejor hasta incluso intuitiva este tipo de contenidos, ya que también tenemos los ejes articuladores, tenemos vida saludable, tenemos inclusión. Entonces, son contenidos que ya vemos de manera inmersa en el desarrollo de los proyectos que abordamos pues en el aula, ¿sí? Entonces, ya conjuntando ambas, la normal me dejó buenos cimientos, pero no hay como la experiencia también que vas adquiriendo ya dentro de la inserción al servicio profesional docente. Aquí yo comparto la postura de la doctora Verónica, una maestra que tuve por ahí, que ella nos decía, para que tú seas especialista en cierta área tienen que pasar por lo menos 5 años. ¿Cuántos ciclos escolares llevamos con la Nueva Escuela Mexicana? 3. Ahí vamos. O sea, ahí vamos, y no le voy a negar que conforme han pasado los ciclos escolares, obviamente el dominio de estos temas transversales en las aulas, pues ha ido creciendo. Aún no me considero de todo experta, pero sí el dominio ha sido mayor. El fomentar en los niños, incluso hoy con el plan, la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, la buena alimentación, ya no tenemos los alimentos que antes teníamos, los alimentos chatarra. Entonces, es un proceso
lo voy a poner 2, 3 puntos, de concientización, de fomento, pero sobre todo de llevar a cabo, o sea, de aplicarlo verdaderamente en las aulas. Incluso nosotros, principalmente como docentes, que somos el primer agente con lo que los niños interactúan en las escuelas, fomentar los valores, fomentar la no violencia, o incluso con la nueva escuela mexicana, el foco, si ustedes se dan cuenta, es el desarrollo de la sana convivencia en los niños, ¿no? La cultura de paz, que es muy sonado en ese nuevo plan y programa. Entonces ya tenemos los conocimientos o las bases que nos dio en este caso, en el caso de la normal de Tlacotalpa. Bueno, que no quede mente solamente ahí, vamos a aplicarlo, vamos a buscar esas estrategias o esas actividades. Ya con la lectura que tuve de mi grupo, ya diseñé algún proyecto, ya diseñé alguna secuencia que permita seguir fomentándolo entre los niños. Muchas gracias, maestra Sandy. Vamos a escuchar a la doctora Xochitl, por favor. En mi formación inicial sobre los temas transversales, tuve la oportunidad de hacer una investigación cuasi experimental con la asesoría del maestro Manuel Rivera Torres. Y realmente el haber trabajado el juego didáctico para mejorar el aprendizaje de las matemáticas fue el parteaguas en donde pude comprobar que realmente el niño aprende más jugando, aprende a convivir, porque no solamente se trata de salud física, sino también la salud mental, la salud emocional de nuestros pequeños. Un niño emocionalmente que esté mal, obviamente no va a aprender en el mismo ritmo, en la misma dimensión que los demás. Y mi primera experiencia fue de mucha violencia en mi grupo. Una sociedad, un contexto donde todos los padres de familia traían arma de fuego en pleno día. Los niños también usaban armas, como la navaja, el cuchillo, la daga, etcétera. Créanme que nunca había visto una escena tan triste de ver a un niño que por el solo hecho de que le pasaran a rozar un poquito el cuaderno de su mesabanco, porque antes teníamos mesabancos y estaban las aulas muy pequeñas, entonces era imposible que no se moviera el mesabanco, sobre todo si estaba bailarín, y ya era motivo de enojo y al golpe físico, a todo lo que daba. El que un maestro investigue las causas por las cuales, cómo se comporta el alumno, me di a la tarea y oh sorpresa, el niño había observado, había presenciado la muerte de su padre, que pasó por la escuela justo cuando él estaba ahí, que lo balearon, siguió corriendo y salió del aula corriendo tras del papá. Observó cómo le dieron el tiro de gracia y no conformes, sacaron el machete y lo hicieron como calabaza. Platicando esta experiencia, que yo llegué en enero del 95, esto ocurrió en noviembre, a principios de noviembre. Tenía escasamente 2 meses. No me puedo poner en el zapato del otro, porque no vivo la misma experiencia. Sin embargo, con todo el corazón, hicimos equipo de trabajo, lo que ayer mencionábamos en comunidades de aprendizaje, la investigación, el equipo donde todos colaboráramos y que cada uno de ellos se diera cuenta que los niños no jugaban en el recreo, porque los maestros ya no juegan. Y es una gran tristeza observar a los maestros practicantes que llegan y quieren hacer lo mismo que el maestro que está en servicio. Ya no se nota la diferencia, porque esto lo hemos observado y lo hemos platicado con mi generación. Ya los alumnos no juegan fútbol, voleibol, básquetbol, ni ajedrez, ni dominó, ni memorama, ni el juego de la oca, serpientes y escaleras, porque tenemos que jugar lo que ellos juegan, o rescatar los juegos tradicionales, jugar a las escondidas, a la trae, a los encantados,
a Doña Blanca, a las estatuas de marfil, qué sé yo, todos esos. ¿Y qué creen? Los niños no sabían jugar fútbol, pero no había porterías, no había balón, pero sí había piedras y sí había una bolsa y había papel reciclado para hacer el balón. Y con eso empezamos a jugar. Empezamos a jugar en las escondidas, la escuela era una escuela de concentración y todos los lados eran cerros. De esa manera logramos, porque afortunadamente mi investigación de tesis fue con el juego didáctico. Y dije yo, bueno, si con el juego didáctico los niños respetan y practican valores, ¿por qué no hacerlo con todos? Y eso hicimos. No les voy a decir que erradiqué la violencia porque en casa la mamá tenía la encomienda de que cuando tú seas grande te vas a tragar al que mató a tu papá. Sin embargo, en la escuela se cobijaba, ya que en la casa no tenía ese cobijo, ese calor humano, ese amor hacia su hijo, porque cuando alguien ama a alguien, no lo llena de resentimientos, sobre todo de venganza, a esa corta edad. En la cuestión de salud, con el contexto, se van a encontrar que van a tener niños con piojos, con liendres, con problemas de Coxsackie, hoy muy de moda, que también ya se da en adultos y es muy contagioso. Y que tenemos que pedirles a las mamás que sean el primer filtro y la escuela el segundo, en la revisión de su carita, de sus manos. No podemos observar sus pies porque vienen cubiertos, pero sí lo podemos hacer. Igual de varicela, hacer los filtros, hacer un acuerdo de convivencia por los problemas que ustedes observen en la institución. Como colectivo docente hacemos esos acuerdos de convivencia, en donde el alumno debe llevar agua antes de entrar a la escuela, en donde el alumno debe ir limpio, en donde el alumno debe cumplir y debe cuidar su dentadura, llevando su cepillo y pasta dental para que después de comer, de recibir sus sagrados alimentos, cepillarse. Y en el caso del medio ambiente, también reforestar, hacer esos huertos escolares, eso me lo enseñó la normal. A lo mejor lo primero no, pero eso que les estoy mencionando sí. También en las comunidades rurales, el maestro es el todólogo. Que falleció alguien, que lo acaban de matar, maestro, ayúdeme a hacer el acta de hechos, hay que levantarla. Pero la normal, eso sí no me lo dio, porque nunca imaginó que yo iba a ir a un lugar de esa naturaleza. Mis padres nunca se enteraron que yo vivía en un lugar así, que estuve trabajando en un lugar así, pero pues la necesidad y las ganas de servir me mantuvieron ahí. En la cuestión de los alimentos, sí hay que supervisarlos. Si tenemos problemas de obesidad y sobrepeso, no es nuestra culpa, pero podemos orientar, invitar a los expertos, como un nutriólogo, una doctora, una enfermera, y hacer esas charlas con los padres de familia, porque finalmente los niños no son los culpables de tener una lonchera llena de enchiladas con frijol y nada más, que es lo único que tienen, pero se puede variar con los alimentos de la región. Y cuando hacen los huertos escolares descubren que las verduras sí son sabrosas, y más cuando ellos las siembran y las cosechan. También como maestros nos transformamos en enfermeras. En la normal me enseñaron a inyectar con una naranja, a meterle agua a la jeringa y a inyectar a una compañera. Y eso, créanme, nunca se me va a olvidar. Cuando fueron los últimos meses en aquella sierra, estaba soñando que a un niño yo lo estaba rescatando de un barranco, que vi una manita. Oh, sorpresa, llega la maestra y me toca muy preocupada. Agarro y me dice, maestra, por favor, dice, yo me enteré que usted inyecta aquí a las personas de la comunidad
inyéctame a mi niño, tiene oguío, se me está muriendo. En nombre sea de Dios, dije yo, agárrenlo y sí lo inyecto. Es la primera vez que voy a inyectar a un bebé. Inyecté, cuando me vine me dice, maestra, muchísimas gracias, porque gracias a esa inyección, desde entonces mi niño no se ha vuelto a enfermar. Entonces, estos temas transversales que en la actualidad tenemos, de inclusión, de salud, de convivencia, privilegien ustedes el diálogo, jóvenes, con el colectivo docente. Ábrense y platiquen las problemáticas que tienen en el grupo para que puedan realizar unos acuerdos de convivencia y que puedan contribuir en la inclusión, en el trabajo. También ya está CIPINA, ya está los derechos a la protección del menor en el DIF municipal, si es que lo tienen cerca. Hagan equipo con las unidades médicas rurales, también es muy importante porque ellos les van a ayudar a pesar, a medir, sobre todo porque hoy nos piden mucha carga de trabajo en cuestión de salud, de que hagamos el examen de la vista y el auditivo, no somos especialistas, así es de que siempre nos tenemos que valer de agentes externos a la institución. Y en protección civil, pues también. Entonces, este tipo de convivencias que también podemos hacer en las instituciones deportivas junto con padres de familia y alumnos, enriquece la convivencia y une más los lazos entre las familias y la escuela. Trabajar este tipo de proyectos a nivel escuela es muy importante, pero sobre todo es muy fructífero porque logras tener el control y evalúas de manera permanente sobre aquellas necesidades que vas teniendo y poco a poco vas aminorando cada una de las situaciones que se te presenten en el día a día. Es cuanto. Vamos a escuchar al maestro Rafael y al maestro Uciel posteriormente. Le damos la palabra. Gracias. Y bueno, igual con estos temas transversales, bueno, me gustaría comenzar con inclusión, ¿no? Enfocándome en mi, digamos, en mi formación y en mi área actual de trabajo. Y pues la verdad hay diversos problemas con los que los docentes en formación se van a encontrar ya cuando estén en la práctica. Y bueno, personalmente o para ejemplificarlo, cuando estuve como docente en una secundaria técnica, pues más o menos conocemos, ¿no? Que algunos docentes o personas que dan algunos talleres pues no tienen una formación, digamos que enfocada tanto en educación, sino pues en áreas más específicas, talleres y demás, ¿no? Y bueno, llegó una niña con síndrome de Down a la escuela, entonces dijimos, bueno, sería bueno integrarla en un taller que tenían de mecánica en la escuela, ¿no? Porque es algo manual, algo que pues a ella le interesaba. Pues la sorpresa que me llevé es que el docente que estaba encargado de ese taller, pues básicamente nos dijo, no, me dijo, yo no quiero esa alumna en mi taller y cualquier problema lo arreglamos allá afuera, ¿no? Me dijo, entonces, imagínense cómo respondes, ¿no? a una respuesta de ese tipo, ¿no? De una persona o de un docente, ¿no? ¿Estamos preparados? Yo creo que no. Entonces, esas son situaciones con las que nos podemos ir encontrando. La falta incluso de profesionalismo de algunos docentes regulares, o sea que la verdad no lo aceptan, eso sí es un obstáculo. Falta de formación incluso en algunos docentes. Ahorita platicaba con la maestra y me decía, tal vez los planes de estudios anteriores para los docentes que ahorita tienen, digamos, de que ya algunos años de servicio, no tienen esa formación en inclusión, ¿no? En condiciones específicas de aprendizaje. Entonces, es una dificultad que ellos tienen porque falta esa formación, pero no se continúan preparando. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a estos docentes que tienen esas dificultades? Nosotros como USAER pues brindamos talleres, brindamos asesorías, trabajamos mediante sugerencias, pero al final a veces es un papel que ahí queda, ¿no? Porque se le da al docente la sugerencia, te la firma y no la están aplicando. Es una gran dificultad. Y hablando, por ejemplo, de cultura para la paz, ustedes como docentes van a tener que trabajar todos esos temas transversales, como ahorita lo comentaban, incluso el tema de salud, el tema de la alimentación.
y yo creo que para nadie o no estamos preparados para un cambio en un plan de estudios. Cuando se dio la nueva escuela mexicana, muchos docentes o incluso docentes actualmente todavía no le han entendido a los cambios que se dieron. Los libros, algunas escuelas ni siquiera los están utilizando, o sea, están utilizando otros libros porque no le han logrado entender a lo que es la nueva escuela mexicana. Como educación especial, pues estamos ahora sí que inmersos, ¿no?, en todo este remolino, digamos, que de dudas que se puede brindar en las escuelas. En los consejos técnicos, pues brindamos o intentamos dar acompañamiento también con estos temas, sensibilizar, trabajar constantemente, incluso con las familias, con los gobiernos municipales, pues somos los que cuando se hace alguna marcha por algún día, alguna conmemoración, somos los que estamos generando, ¿no?, ese tipo de actividades. Y pues considero que la formación inicial que se brinda aquí nos ayuda sobre todo a sensibilizarnos de los contextos en los que nos vamos a ver inmersos. Yo les decía hace un rato, ¿no?, el humanismo que tenemos que tener como docentes, y algunas veces para los docentes regulares tienen envidia incluso. ¿Por qué? Porque a veces los niños, y los niños son muy honestos, prefieren o dicen, no, es que con el maestro a veces dicen de educación física no es el preferido, o a veces el de educación especial, y al maestro eso pues no le gusta, ¿no? Entonces pues es casi hay que hacer una competencia, ¿no?, de cómo ganarte a los niños. ¿Por qué? Porque si no hay emoción, el aprendizaje pues difícilmente se va a dar. Y la verdad, los contextos en los que trabajamos son muy disfuncionales. Familias que están separadas, en procesos de separación, familiares que están enfermos, mueren familiares. Entonces, no solamente es hablar de aprendizaje, sino hablar de todo el contexto social que envuelve a los niños. Y ya como último ejemplo, pues ahorita me llegó un niño que presenta autismo, viene de Reynosa, la mamá se encuentra en Reynosa, la tutora es la abuelita, ¿no?, como en muchos casos que ustedes se van a topar. Y pues su docente de grupo pues ya es una maestra, digamos que ya podría jubilarse, ¿no? O sea, ya podría ir a descansar y ya darle tal vez el espacio a alguien nuevo. Y aplicándole la entrevista a la abuelita, me dice, es que mi niño dice que le gusta la escuela y demás, y dice que usted como maestro es muy paciente con él. Entonces yo le dije, pues no es que sea paciente, ¿no?, sino que solamente es dar un poco de entendimiento hacia los niños, ¿no?, bajarte a su nivel, hacer los ajustes. Pero ¿qué pasa? Que hay maestros que incluso les llegan a decir, no, es que haz las cosas más rápido, ¿por qué no aprendes? O ya otras cosas todavía que ni se deberían mencionar, ¿no? Entonces, el humanismo que ustedes tienen que tener como docentes en formación, tienen que tenerlo muy en claro. Les digo, no es de que tengan que hacer así una barrera de que ni siquiera saludar a los niños, no, como decían, ni siquiera jugar con ellos o ni siquiera integrarse, pero sí requieren los niños ese aspecto o ese ejemplo. Maestra, gracias. Maestro Uciel, adelante. Me dirijo a todos ustedes con profunda emoción porque también es importante reconocer lo bueno que me dio mi escuela normal, la Suárez Trujillo. Y en este sentido reconozco que formó en mí un enorme compromiso ético, social, que está influyendo en mi práctica pedagógica, en mi día a día. Una enorme enseñanza responsable sobre cuál es mi papel como docente. Y en este sentido, y en mi práctica que ahora a lo largo de 8 años he expresado, me veo como un docente comunitario que tiene que mediar en todos los aspectos culturales, y también reconozco que tengo un compromiso para promover situaciones de bienestar física, social y emocional en mis estudiantes. También en los requerimientos de la nueva escuela mexicana lo vinculo con mi práctica educativa al momento de garantizar que participen nuestros estudiantes, hombres y mujeres a la par. Y también pues tengo que reconocer que hay retos todavía, por ejemplo, en el sentido de la carga administrativa que tenemos los docentes y que nos quita un montón de tiempo para poder realizar
más actividades académicas con nuestros jóvenes. Tengo que expresar que hemos realizado aquí en mi escuela acciones concretas y que tienen que ver propiamente con mi práctica. El otro día pasó algo muy curioso. En la tienda a la cual yo asisto, que está por mi casa, me regalaron un chayote que tenía una enorme guía de que, pues, un chayote que nadie compró. Lo traje a mi salón de clases y el chayote se quedó junto a mi escritorio. Obviamente la intención era en algún momento sembrarlo. Y los estudiantes se peleaban por ser ellos quienes cavaran en la tierra, eligieran el lugar y pudieran sembrar el chayote. Y aquí reconozco y señalo como una de las acciones que hemos emprendido en mi escuela, el realizar huertos escolares. Es una de las tareas que podemos realizar de una manera simple, con pocos requerimientos, pero sí con mucha intención y participación de querer hacer las cosas. También otra de las cosas que hemos promovido al interior de mi escuela es la toma de decisiones a partir de la participación de las niñas. Por ahí dice un eslogan político que es tiempo de mujeres, y aquí en mi escuela puedo celebrar que lo estamos haciendo. Pero impulsamos a las niñas para que reconozcan su talento, para que se atrevan a conquistar este mundo a partir de la representación social, incluso hasta política de la propia niña. También en días recientes hemos vinculado a la escuela con ciertos especialistas, hemos vinculado la atención dental, ya hubo una capacitación para que vinieran los dentistas del centro de salud para enseñar el correcto cepillado de dientes. Ha habido talleres de salud sexual, que es importante que, lo decía una maestra, tal vez no soy especialista, pero sí hay especialistas cercanos que pueden hablar mejor y más claro sobre este tema. También estamos vinculados con la Secretaría de Seguridad, específicamente con el C4, y continuamente ahorita en el mes de octubre estuvieron presentes en mi escuela una vez por semana hablando de acoso escolar y de convivencia sana. También en días recientes, pues se vivió la festividad de Día de Muertos, donde fuimos promotores de situaciones y de aspectos culturales. Y les voy a compartir dos trabajos que hicimos aquí en la escuela con nuestros niños. Aquí tengo uno. Es un enorme tocado que hicieron honrando a la mariposa monarca. Ojalá se alcance a apreciar. Y también, pues celebro que en mi escuela estemos trabajando. Miren, aquí está otra actividad de artes, que fueron unas alas de mariposa monarca también, que sí estamos haciendo las cosas bien, sí tenemos las ganas de impactar en lo cultural, en todos los aspectos integrales, en la formación de nuestros estudiantes y sobre todo hacer que la escuela vuelva a ser un lugar seguro y un lugar donde todos puedan desarrollar sus talentos. Muchas gracias, maestros. Y coincido en alguna parte con lo que mencionaba en un momento la maestra Sandy, que venimos egresadas de la escuela normal, Juan Enríquez. Sí es verdad, la escuela nos dio esa pauta para conocer y elaborar los diagnósticos, planificaciones, algunas estrategias para abordar ciertos temas. Sin embargo, pues actualmente los temas transversales distan un poquito de cuando yo estaba en la normal, ¿no? Quizás en ese momento las necesidades eran otras, y ahorita actualmente la NEM maneja mucho esos temas de vida saludable, de no violencia. Entonces son en base a las necesidades que se están manifestando. Entonces, en lo personal, a mí sí esa parte me hizo falta un poquito más de capacitación para abordar ese tipo de temas, de contenidos que actualmente pues la nueva escuela mexicana los está llevando a cabo, y pues sabemos que hay diferentes
proyectos que se enfocan básicamente a esos temas. Entonces, ¿cómo sanar esa parte que a mí me hacía falta o me hace falta para trabajar esos temas? Me ha orillado a lo que es la capacitación, buscando pues los talleres, los cursos. Por ejemplo, he tomado cursos de vida saludable, actualmente acabo de terminar uno de cultura de paz, no recuerdo bien exactamente el nombre, pero iba basado en eso, en la promoción de la cultura de paz, que ustedes saben son temáticas que tenemos actualmente muy necesarias de trabajar, porque tenemos niños muy carentes de valores que se reflejan muchas conductas negativas en el aula. Entonces, ¿cómo abordar esos temas si desde un inicio a mí me hace falta? Tengo que buscar como docente la capacitación para poderlos trabajar de una manera acertada, ¿sí? No quedarnos nada más en, pues no sé, sino que tenemos que capacitarnos para poder trabajarlos, les repito, de una manera más asertiva. Entonces, viendo las necesidades también de mi grupo, que actualmente pues tengo, que es sexto grado, una edad en donde pues luego ya los niños están bastante pues difíciles y el tipo de conducta, entonces me vi en la necesidad pues de seguir capacitándome para poder trabajar de manera pues idónea ese tipo de conductas, ¿no? Y la verdad, pues sabemos que los cursos y talleres, esa parte pues nos enriquecen y esto va a ser siempre, tenemos que capacitarnos, porque así como ahorita están esos temas, posteriormente cuando cambien otras necesidades se van a arrojar en los planes y programas y nos vamos a tener que seguir capacitando para poderlos abordar de una manera idónea, significativa y en favor de nuestros alumnados. Gracias. Bueno, agradecemos a los que nos están siguiendo en línea y gracias a esta vinculación que hay en línea, hay una pregunta. Ya este bloque de participación ya concluyó, sin embargo, hay una pregunta muy interesante porque nos permite que estos espacios sean enriquecedores. Y la pregunta es para el maestro Andrés. Nos comentan que cuál fue la solución que dieron a la situación presentada con la chica con Down. ¿Podría comentarnos qué fue lo que hicieron ustedes ante ese incidente de exclusión? Gracias. Bueno, igual espero que les sirva también a los futuros docentes, pero actualmente lo que tenemos que realizar o tener siempre presente es un anecdotario, ¿no? O llevar los hechos. Entonces, cuando se da cualquier situación como esta, primeramente como docente es relatar los hechos, ¿no? Relatar cómo se dio, a qué hora específicamente, lo que se dijo, qué sucedió, si hay testigos, se anota. Y posteriormente, bueno, por cadena operativa, ¿no? Yo tengo pues una directora de servicio, se informa a dirección del servicio y de igual manera a dirección de la escuela. Específicamente en esta situación, bueno, se hace una reunión, se hace reunión con el director, ¿no? Se expone lo que se dio. Si, digamos, la otra persona no está de acuerdo, bueno, ahí se le pone, ¿no? No firmó, no está de acuerdo, o sea, todo se pone, queda sentado por escrito. Y pues con esta alumna, pues sí se cambió, ¿no? Se hizo el cambio de área, porque pues era una situación que no podía o, digamos, no era viable, ¿no? Por el bien de la estudiante. Y también me gustaría ya aparte comentar el tema de la inclusión. Es como una reflexión, ¿no? Para todos, pero yo les digo siempre a los docentes, la inclusión nunca la vamos a lograr en un 100%, ¿no? Y ustedes dirían, bueno, si eres de educación especial, ¿cómo dices que la inclusión no se va a lograr? La inclusión depende de muchos factores y en una escuela depende de docentes, de estudiantes e incluso de los padres. Entonces, puede que un ciclo escolar los docentes estén muy bien sensibilizados, capacitados, los padres de familia te apoyen mucho y el niño también permita, ¿no? Un trabajo, entonces podrías decir, la inclusión se está dando, pero para el siguiente ciclo escolar esos factores pueden cambiar. La inclusión se puede dar tal vez en un ciclo escolar, para el siguiente no, para otro sí. No siempre se va a lograr, pero es un proceso, es flexible y se está transformando.
lo que debemos buscar como docentes pues es ir mejorando, ¿no?, en diferentes aspectos, darle herramientas a los padres, capacitar a los docentes, trabajar con los alumnos, pero son situaciones que nos vamos a enfrentar, que ustedes van a enfrentar, pero siempre, como les digo, relatarlo, tener acta de hechos, igual para los docentes regulares, pues siempre tienen que llevar todo por escrito actualmente y ser muy precavidos en estas situaciones, ¿no?, profesionales, porque si no, pues nos vamos, imagínense a qué situaciones. Y como les digo, pues por el bien de los alumnos siempre buscar la mejor resolución para este tipo de conflictos. Gracias. Muchas gracias. Esta ha sido la participación de nuestros ponentes y cedo la palabra a la doctora Ersi para poder concluir. Agradecemos a todos los participantes que están de manera presencial y también virtual en este conversatorio.